Ok, buenas noches para todos, que Dios les bendiga. Lo que quiero compartir con ustedes es un sermón que en realidad escuché hace muchos años, pero hoy lo voy a hacer un poquito más breve, que se titula Escapa del agujero negro. Escapa del agujero negro. ¿Qué significa esto de escapar de un agujero negro? En astronomía se dice, ¿no?, que hay lugares en el espacio que absorben todo lo que les rodea, ¿no? Que ni aún la luz se salva de caer en esos agujeros negros, nada puede escapar, lo absorbe todo. Pero hoy vamos a hablar en un sentido espiritual acerca de un agujero negro que está absorbiendo, que está engañando, que está succionando a todo el mundo y en especial a los jóvenes. Vamos a leer primeramente un texto que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 18. Vayan abriendo sus Biblias. Mientras ustedes abren sus Biblias, yo voy a hacerles una pregunta para que ustedes mediten. ¿Qué pasaría si ustedes, antes de salir de sus casas, cada mañana, cada día, supieran que tienen que enfrentarse a un hechicero, a un brujo, a alguien que trabaja directamente para Satanás? Tuvieran que salir de sus casas y enfrentar cada día a personas que trabajan directamente para el enemigo, que son hechiceros, que son brujos. ¿Qué pasaría si tuvieran que enfrentar esa situación cada día o un día en particular? Seguramente orarían de una manera muy especial. Le pedirían a Dios que les dé fortaleza, que los sustente. Rogarían seguramente no por 2 minutos, sino que durante varios minutos, probablemente media hora, arrodillados ahí pidiéndole al Señor que los proteja, que los cuide del poder del enemigo. ¿Sí? Y lo que vamos a ver hoy es que en realidad esta situación la tenemos que enfrentar a diario, la tenemos que enfrentar constantemente. Y en Apocalipsis capítulo 18, versículo 23, hablando acerca de Babilonia la Grande, de la madre de todas las rameras, dice lo siguiente. Yo quiero que presten atención a lo que dice. Versículo 23 de Apocalipsis 18. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Está la condenación de la gran ramera, ¿no? Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Fíjense lo que dice Apocalipsis, fíjense lo que dice la Biblia. Dice que Babilonia, por medio de sus hechicerías, por medio de su magia, de sus encantamientos, engañó no a algunos, no a unos pocos, no a los que se dedican a la brujería, a la magia negra. No engañó a unos pocos, dice que engañó a todas las naciones. ¿Cómo es esto? Engañó a todas las naciones, a todo el mundo, por medio de sus hechicerías. O sea que esta situación que yo les planteaba, de que un día quizá tengamos que salir a la calle y enfrentarnos con un hechicero, o enfrentarnos con los encantamientos y con la magia de Satanás, tratando de engañarnos, tratando de hacernos caer, no es una situación particular, es algo que sucede a diario literalmente. Satanás trata constantemente de engañar a todas las naciones por medio de sus hechicerías. Y si ustedes van a la etimología de la palabra hechicería, ustedes van a ir al griego. Si van al griego, van a ver que esa palabra hechicería, la palabra original es farmaquía, que nos suena mucho a nosotros a una palabra muy común, ¿no?, que es la palabra farmacia. Yo no voy a hablar ahora del tema de medicamentos y todo ese tipo de cosas, no voy a hablar del tema de salud, pero es importante la idea de la farmacia, porque la farmacia es el lugar donde se venden las drogas. Eso es lo que significa la farmacia. La farmacia es un lugar donde se venden las drogas. Y no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, las drogas tienen una función de aliviar el dolor. En muchos casos las drogas son analgésicos, tienen la función simplemente de adormecer nuestra mente. Hay un caso en la Biblia muy particular, ¿no?, donde Cristo estaba colgado en la cruz del Calvario sufriendo un dolor extremo,
¿Y qué pasaba? Cuando eran crucificados los condenados, había un acto de misericordia, un acto de piedad que tenían los verdugos hacia los crucificados, que consistía básicamente en mojar una esponja en vinagre y darle a beber al que estaba crucificado, porque el alcohol del vinagre hacía de analgésico y trataba de aliviar un poco ese dolor. ¿Qué pasó cuando a Cristo le ofrecieron el analgésico, le ofrecieron la droga? ¿Qué pasó cuando a Cristo le dieron el sedante para calmar el dolor? Cristo lo rechazó. Cristo no estuvo dispuesto a dejar que por un segundo su mente se obnubilara y se desconectara de su Padre Celestial. Así que tengamos esto en cuenta cuando hablamos de las hechicerías. Las hechicerías son las drogas, pero no estoy hablando de las drogas farmacéuticas, estoy hablando del concepto de droga que adormece la mente, que distrae nuestra mente de la palabra del Señor. La mejor definición, obviamente, la voy a dar en este momento acerca de qué significa farmaquía o qué significa las hechicerías de Babilonia, es cualquier cosa que adormece la mente para que ésta no pueda seguir la voluntad o la ley de Dios. Satanás va a engañar a todas las naciones por medio de sus hechicerías, por medio de diferentes instrumentos que él tiene para adormecer la mente, para que ésta no pueda seguir la voluntad o la ley de Dios. Obviamente, hermanos, que las drogas por sí mismas son utilizadas por Satanás, ¿no? Las drogas de todo tipo, hay algunas legales y otras ilegales, pero las drogas en general son utilizadas por Satanás. El alcohol, la marihuana, la pornografía, son cosas que utiliza Satanás para desviar nuestra mente. Pero en realidad estas hechicerías son mucho más que eso. Son todas aquellas cosas que nos desvían, que nos distraen de la voluntad de Dios. Hoy podríamos resumir todas estas cosas en una sola palabra: entretenimiento. Los entretenimientos del mundo. Sabemos que hay recreaciones que son buenas, que son de parte de Dios, ¿no? Que es contemplar la naturaleza, pasar tiempo entre hermanos, edificarnos mutuamente, pasar tiempo al aire libre, etc. Pero hay entretenimiento que lo único que hace es sedar nuestra mente, adormecer nuestros sentidos, hechizarnos para que no estemos alerta con respecto a la palabra de Dios. Así que acá entran muchas cosas, inclusive las redes sociales, ¿sí? Un texto interesante que me gustaría compartir con ustedes está en Apocalipsis 12, versículo 9, que habla acerca de la expulsión de Satanás. ¿Y por qué es importante, hermanos, que no caigamos en este agujero negro que todo lo absorbe, que son los entretenimientos del mundo? Porque es la manera en que Satanás está hechizando a todas las naciones. Apocalipsis 12, 9 dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Qué interesante esto, ¿no? Satanás, junto con sus ángeles, los ángeles caídos, fueron arrojados a la tierra. ¿Por qué fueron arrojados? ¿Por qué fue destituido Satanás? Lo dice Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fíjense que cuál fue la causa de la caída de Lucifer. Él quiso ser exaltado, él quiso ser entronizado, él quiso ser el más popular del cielo. Y fíjense qué interesante, porque Satanás era el ángel más popular del cielo, pero quería ser aún mayor que el Padre y el Hijo. Él quería ocupar un lugar que no le correspondía. ¿Cuál es la causa de la caída de Lucifer? El orgullo, la exaltación propia. Ahora yo les pregunto, hermanos, cuando nosotros contemplamos lo que los medios de comunicación nos ofrecen, la industria del entretenimiento nos ofrece, ¿acaso no nos ofrece esta idea de la exaltación propia? ¿Acaso las redes sociales? Hoy ya quizá no tenemos que hablar tanto de la televisión, pero hoy existen las redes sociales, y en las redes sociales se busca la popularidad.
a ver cuántos seguidores tenemos, a ver cuántos likes tenemos, a ver cuántas vistas tenemos, a ver cuán conocidos somos. ¿Acaso no es esto que nos ofrecen las redes sociales una forma de exaltarnos a nosotros mismos, que es la manera en que cayó Lucifer? Ahora fíjense que también nos dice que no solamente cayó Lucifer, sino que también cayeron los ángeles juntamente con Lucifer. En Apocalipsis 12, versículo 4, yo quiero que presten atención a las palabras que se utilizan en estos textos. Apocalipsis 12, 4 menciona que los ángeles fueron arrojados con Satanás, pero va a llamar a los ángeles de otra manera. Dice, su cola, la cola del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Fíjense qué interesante, cómo se llaman los ángeles caídos que cayeron juntamente con Lucifer, con Satanás. Estrellas del cielo. Ahora, ¿qué nos ofrece a nosotros la industria del entretenimiento? Nos ofrece seguir a estrellas de música, estrellas de fútbol, estrellas de cine. ¿Por qué nos ofrece seguir estrellas? ¿Por qué se menciona esta palabra y nosotros la tenemos súper incorporada? Tanto que ni siquiera nos damos cuenta, no solamente en esta palabra que estoy mencionando ahora, sino en muchas otras que están asociados con la hechicería, con la magia y con Satanás. ¿Por qué son estrellas? Todas las personas famosas, encumbradas y populares, ¿sí? Porque se nos está ofreciendo un reflejo de lo que pasó en el cielo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuál es la cuna o el centro más importante de las estrellas más grandes del mundo? Si yo menciono personas que son estrellas, que son famosos, que son conocidos, seguramente voy a completar esta frase con una palabra más. Estrellas de Hollywood. Estrellas de Hollywood. No hay personas más conocidas, personas más famosas y populares que las estrellas de Hollywood, ¿sí? Puede haber estrellas de fútbol, de música, pero las estrellas de Hollywood son las más famosas. De hecho, hay un paseo de la fama donde están todas las personas más importantes y cada una tiene su nombre dentro de una estrella. ¿Por qué esto es así? Fíjense qué interesante. ¿Qué significa la palabra Hollywood en inglés? Esto lo pueden verificar ustedes en el traductor, en cualquier traductor de internet. La palabra Hollywood significa palo de acebo. Vamos a decirlo de otra manera, rama de acebo o vara de acebo. ¿Qué es una vara de acebo o qué es un palo de acebo? El acebo es un arbusto con hojas verdes bien brillantes, muy parecida a las hojas al muérdago. Se utiliza en Navidad para decorar inclusive las casas, ¿no? En la época navideña tiene unas frutitas rojas. Es un arbusto que se usa para decorar, ¿no? Y sobre todo en estas fiestas navideñas. Pero algo muy interesante del palo de acebo, y esto también lo pueden corroborar ustedes en internet, es que la vara de acebo o el palo de acebo se utiliza para fabricar las varitas mágicas. Si ustedes buscan en internet, pueden poner así en Google, varita mágica de Harry Potter. Ustedes saben quién es Harry Potter. Parte de la industria del entretenimiento, induciendo a los niños a practicar la magia, a practicar los hechizos. Si ustedes buscan en internet de qué está hecha la varita mágica de Harry Potter, ustedes van a encontrar que está hecha con palo de acebo. Hollywood. Hollywood, la industria de Hollywood, probablemente, hermanos, sea la varita mágica por la cual Satanás, por medio de la industria del entretenimiento, está engañando a todas las naciones. Quizá hace muchos años era difícil de darnos cuenta acerca de esto, pero hoy es muy fácil de darse cuenta. Ustedes pueden poner cualquier serie de Netflix, pueden poner cualquier película moderna y siempre va a incluir ciertas temáticas, entre ellas la ideología de género, que tiene por objetivo destruir la familia, destruir la imagen de Dios en el hombre, porque Dios tiene su imagen en el hombre,
¿sí? En el ser humano, nos creó a su imagen. Por eso la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Esa relación entre el Padre y el Hijo se diluye con la ideología del género, ¿sí? Se destruye la idea de un padre y de un hijo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver todas las series de Netflix, pueden ver todas las películas modernas, pueden ver todo lo que trae la industria del entretenimiento y siempre van a encontrar mensajes, ya ni siquiera subliminales, porque yo me acuerdo en la década de los 90, ¿sí? La década del 2000, hasta como mucho la década del 2000, podíamos hablar de mensajes subliminales. Hoy ya no hay mensajes subliminales, hoy son mensajes directos. No, nos están lavando el cerebro a través de esa industria. ¿Acaso nos están hechizando por medio de la magia? ¿Por medio de la hechicería? Ahora, fíjense qué interesante. Hollywood es un barrio que forma parte de una ciudad llamada Los Ángeles. Los Ángeles. En Hollywood nacen las estrellas, que son las estrellas más famosas, influyentes del mundo, y el pueblo y la ciudad se llama Los Ángeles. ¿Será casualidad que estamos hablando de los ángeles caídos, las estrellas, que son la tercera parte de las estrellas del cielo que fueron arrastradas a la tierra, y que por medio de esta industria del entretenimiento, por medio de Hollywood, la varita mágica, se está hechizando a todas las naciones? ¿Será que esto es así? Esto es algo interesante simplemente para meditar. Ahora, fíjense otras cosas interesantes que tienen que ver con la industria del entretenimiento. Satanás tentó a Eva, pero no le habló directamente. Satanás no le habló directamente, no se presentó en su verdadera forma, porque Satanás es un ser espiritual y Eva y Adán eran seres carnales, aunque eran perfectos y glorificados, tenían cuerpo como el nuestro, digamos, antes de caer. Después se deterioraron, pero eran inmortales, pero tenían carne y hueso, fueron creados así. Sin embargo, Satanás era un ser espiritual, así que no se presentó como un espíritu, sino que se presentó por medio de una serpiente, que era el animal más hermoso del huerto del Edén, que se dice que incluso tenía alas con plumas de colores, ¿sí? Esto es interesante porque en muchas culturas antiguas se representa a Satanás como una serpiente alada, sobre todo en México. Así que Satanás se presentó por medio de una serpiente y tuvo que utilizar un medium para comunicarse con Eva. Fue la serpiente el primer medium espiritista. La comunicación entre los espíritus y los hombres se hizo a través de un medium. Ahora, ¿cómo se llama la industria del entretenimiento? Son utilizados por los medios de comunicación o la mass media, los medios de comunicación de masa. Nosotros utilizamos la misma palabra para referirnos a los medium espiritistas que para referirnos a los medios de comunicación. ¿Saben ustedes cómo hace un medium cuando llega a tener contacto con los espíritus? Llega a canalizar, así se dice en la jerga espiritista. Son canalizadores de los espíritus. ¿Y qué es lo que vemos por televisión? Canales de televisión, canales a través de los medios que nos traen el entretenimiento, que nos traen la hechicería. Qué interesante eso. Todo eso tiene relación, hermanos, con la palabra hechicería que aparece en Apocalipsis. Ahora, ¿qué hay de los videojuegos? Los videojuegos que están basados en la agresión, en muchos casos, en la mayoría de los casos están basados en la agresión. La Biblia nos dice que cuando nosotros pensamos en algo, es como si lo hiciéramos. Si vamos a Mateo 5, 27 y 28, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Será que a través de los videojuegos, que son violentos, a través de películas que son violentas, o series y películas que tratan de temas sexuales y todo ese tipo de cosas, estaremos también asesinando, adulterando, codiciando, violando la ley de Dios constantemente? No hace falta que lo pongamos en práctica, porque nosotros vivimos en una sociedad muy civilizada, la gente no anda matando gente por ahí, pero disfruta ver que una persona mate a otra. Quizá todo el mundo no anda adulterando por ahí, pero disfrutan ver en las series de televisión el adulterio constantemente. Entonces, hermanos,
Esta es una manera de hechizarnos, una manera de controlar nuestra mente. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice la Biblia que Dios no destruyó a los antediluvianos porque sus actos eran de continuo solamente el mal, sino porque el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No hacía falta que pongan en práctica esa maldad. Con el solo hecho de que lo estén pensando, ya estaban practicando la maldad. Entonces, qué fácil que es para Satanás engañar, hechizar por medio de sus hechicerías a todas las naciones a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la industria, en definitiva, del entretenimiento. Ahora, Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una lucha espiritual, hermanos, una lucha que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Y ojo, con esto no estoy diciendo que ustedes no pueden encender la televisión o ver un video en internet. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ustedes van a tener que ser inteligentes, discriminar qué es lo que me edifica, qué es lo que me conviene. Porque Satanás, hermanos, viene por sus mentes, viene por sus corazones y lo va a hacer a través de cualquier medio a disposición. Entonces, muchos pueden llegar a pensar, bueno, pero se pueden tomar las cosas del mundo y utilizarlas para Dios. ¿Sí? Podemos utilizar la música del mundo, inclusive que a través de la música también Satanás hechiza a las naciones, y utilizarla para Dios. Si vamos a Hechos 16, versículos 16 al 18, menciona un episodio en que Pablo tuvo contacto con una mujer espiritista. Fíjense qué interesante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Fíjense qué interesante. Esta mujer era una espiritista, se comunicaba con Satanás por medio del espiritismo y empezó a proclamar que Pablo y quien la acompañaba eran hombres santos y que predicaban el camino de la salvación, que eran siervos del Dios Altísimo. ¿Era verdad o no era verdad? Era verdad. Era una verdad siendo proclamada por una espiritista. Entonces dice en el versículo 18, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Fíjense esto, hermanos, a Pablo le desagradó que se utilizaran las cosas del mundo y las cosas de Satanás para proclamar una verdad. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Qué tremendo, hermanos. No se puede mezclar lo santo con lo profano. No podemos utilizar las formas del mundo, los elementos del mundo para proclamar la palabra del Señor. ¿Sí? Y esto lo digo sobre todo con respecto a los estilos musicales que se están introduciendo en la iglesia. Que mucha gente piensa, bueno, podemos utilizar la música del mundo para alabar a Dios. O podemos utilizar las dramatizaciones o ciertas cosas que hace el mundo para glorificar a Dios. ¿Será esto así? ¿Será que podemos hacer esto de esa manera? Pero una cosita que quisiera mencionar también, que está en Hebreos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice lo siguiente, permanezca el amor fraternal, y no os olvidéis de la hospitalidad, dice el apóstol Pablo, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Fíjense qué interesante, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, en este caso hospedando a alguien, sin saberlo quizá estamos hospedando los ángeles de Dios, ángeles buenos. Pero ¿qué pasaría si hablamos de lo contrario? ¿Qué pasaría si en nuestro corazón, en nuestra vida, albergamos algo de la industria del entretenimiento, de la industria del mundo? Quizá también sin saberlo estamos hospedando ángeles, pero en este caso ángeles malos. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros nos despojemos de todas estas cosas. Hay un caso en la Biblia que menciona que cuando escucharon la palabra del Señor, está en Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19,
Había un grupo de personas que escucharon la palabra del Señor, aceptaron la verdad y dice, muchos de los que habían creído, confesando y dando cuenta de sus hechos, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, o sea, habían gente que había practicado la magia. Quizá nosotros también hemos practicado la magia sin saberlo. Hemos tenido en nuestros hábitos, en nuestro estilo de vida, albergando cosas de las hechicerías de Satanás. Dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Qué interesante esto, hermanos. Cuando aceptaron el Evangelio, agarraron todos sus libros de magia y lo quemaron públicamente, mostrando que rompían todo lazo con el reino de las tinieblas. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo me bauticé por allá por el año 1999, yo escuchaba música que era música rock, música que era pesada, y yo tenía toda una colección de cassette, porque en aquella época se usaban cassette. Para los jóvenes que están ahí, lo van a buscar en Google qué significa un cassette, ¿sí? Hacen su investigación. Era un cassette, era una cosa de plástico así con una cinta adentro que tenía la música, pero yo tenía los cassettes originales, toda la discografía de una banda de rock que a mí me gustaba, y esos cassettes valían dinero, por lo menos para mí valían dinero, y yo tenía toda esa colección original. Y cuando yo me bauticé, no solamente me corté el pelo, porque lo tenía largo, sino que decidí destruir todos esos cassettes, que para mí eran un ídolo, para mí eran un dios, y había gente que me decía, no, pero tenés que regalárselo a alguien, porque invertiste dinero, etc. Yo decidí romper todos esos cassettes, y yo no había leído este pasaje, ¿no?, que habla de quemar los libros de la magia, pero en mi corazón fue puesto esto, destruir aquello que yo amaba, para seguir a Cristo. Y yo sé, hermanos, que quizá nosotros tengamos que destruir cosas más valiosas que objetos materiales, si entregamos nuestro corazón en esta noche, o lo que queda de nuestro corazón si hay algo que está luchando ahí y nos duela un poco más, pero entreguémoslo al Señor. Por más que sean caros, ¿sí?, por más que cuesten 50.000 piezas de plata, entreguémoslos delante del Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, a través de las cosas de la tierra, de las cosas del mundo, del tremendo agujero negro que es la industria del entretenimiento, Satanás está hechizando a todas las naciones y sobre todo a nuestros jóvenes. Jóvenes, despéguense de ese pegamento, de esa cosa que se adhiere a su corazón. En el nombre de Cristo, pónganla en el fuego, sacrifíquenlo en el altar, en el nombre de Cristo, para ser seguidores de Cristo, para no ser esclavizados, para no ser hechizados, para que sus mentes no estén adormecidas por las drogas de la farmaquía, de la hechicería de Babilonia. Que Dios les bendiga, hermanos, y bueno, que esta vigilia sea de bendición para cada uno de ustedes. El milenario conflicto entre el bien y el mal está a punto de concluir. Descarga tu libro El conflicto final para poder decidir de qué lado estarás. Descárgalo gratis en elconflictofinal.com.